Vamos a comenzar con la nueva temática del curso, la cual corresponde a un movimiento periódico. Para comenzar con esta temática vamos primero a definir lo que es dicho movimiento. Entonces, un movimiento periódico es un tipo de evolución temporal presentada por un sistema de forma tal que, dado un estado particular, este se repite en intervalos regulares de tiempo. A modo de ejemplos vamos a considerar las siguientes situaciones. Supongamos, por ejemplo, que tenemos inicialmente una superficie lisa, es decir, una superficie sin fricción, sobre la cual tenemos un objeto de masa m, el que al mismo tiempo se encuentra atado a una pared. Supongamos que aquí está la pared, entonces esto es pared, esto es una superficie lisa. Imaginemos que aquí no hay fricción, inicialmente por sencillez, mas no necesariamente tiene que ser obligatorio. Y supongamos que conectamos el objeto hacia esa pared por medio de un resorte. Entonces, si posteriormente alamos de este objeto en esta dirección, ejerciendo algún tipo de fuerza, este objeto comenzará a moverse de un lado para otro en torno a la posición inicial en la que él se encontraba en reposo. Si esa posición, por ejemplo, nosotros la llamamos 0 y escogemos este como el eje X, este señor se moverá entre una dirección y la otra, estará presentando oscilaciones, de tal manera que siempre se va a mover, porque estoy asumiendo que no hay fricción, no hay ningún tipo de rozamiento, entre un valor máximo hacia la izquierda hasta un valor máximo a la derecha. Mire que ese tipo de comportamiento nosotros lo llamamos una oscilación. Entonces decimos que una oscilación corresponde a una situación en la que un objeto se mueve periódicamente con respecto a una posición determinada. En el ejemplo que estamos dando, pues la posición determinada sería el origen y la oscilación se daría del lado hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Otros ejemplos comunes de oscilación son los siguientes. Particularmente uno importante que también trabajaremos más adelante es el conocido como un péndulo. Para este caso consideremos una superficie de la cual nosotros vamos a colgar un objeto. Vamos a imaginarlo esférico por sencillez. Y este objeto va a tener una cierta masa que la podemos llamar una masa m. Entonces, suponga que se le va a dar un pequeño empujón o un pequeño tirón hasta que posteriormente nuestro sistema se encuentre en una posición más elevada respecto a la situación inicial. Supongamos que nuestro péndulo ahora se encuentra aquí. Nosotros aquí lo que hemos hecho es cambiar la altura, la posición a la que él se encuentra, haciendo una cierta variación angular aquí. Aquí tenemos un ángulo, llamémoslo θ. Y entonces, desde esta nueva posición soltamos el péndulo. Evidentemente, el movimiento que haría este objeto si despreciamos la fricción con el aire sería tal de que va a bajar, va a llegar hasta la posición inicial que tenía cuando se encuentra en situación de equilibrio y luego va a subir hasta llegar al otro lado. Ese movimiento que realizaría este péndulo entonces sería así. Iría en esta dirección hasta llegar acá, luego volvería
y ese movimiento se repetiría periódicamente. Por tanto, una ida a la izquierda y vuelta constituiría lo que llamamos una oscilación. Otro ejemplo, para terminar, es el siguiente. Cuando uno mira la física del electromagnetismo, uno puede tener una situación en la que se tenga un campo magnético aplicado. Recordemos que por convenio, cuando uno pinta unas X en un plano, está imaginando que tiene un vector que está entrando hacia el plano correspondiente. Es decir, en este caso tengo un vector que está entrando hacia el plano de la hoja. Ese vector va a representar una cantidad que ustedes verán cuando miren el curso de física 3, que se conoce como la inducción magnética o el campo magnético. Entonces, si yo tengo una partícula eléctrica que se encuentra cargada con una cierta carga Q y se está moviendo, por ejemplo, en esta dirección con una cierta velocidad v, ella dentro de ese campo magnético va a sufrir una desviación a su trayectoria, la cual va a ser una circunferencia con un cierto radio R. Este también constituye un movimiento periódico, dado el hecho de que una vez que ingrese la partícula a ese campo, va a estar continuamente orbitando en torno a este cero, de tal manera que el movimiento se va a estar repitiendo periódicamente. Entre las formas de movimiento periódico existe una que es tal vez la más sencilla y la más común, que se trabaja en física, en ingeniería, en matemáticas y en todas aquellas aplicaciones en las que en principio se trabaja con movimientos periódicos. Y a esa forma de movimiento periódico lo llamamos un movimiento armónico simple, conocido por sus siglas como MAS. Este movimiento tiene por definición la siguiente característica principal: que si nosotros analizamos el movimiento de un objeto que está oscilando en torno a una posición de equilibrio, la ecuación de movimiento que va a describir su comportamiento va a estar dada por la siguiente relación: A por seno de omega t más alfa, donde ya vamos a proceder a definir qué es cada uno de los términos que aparecen en esta relación. Lo importante a tener en cuenta es que yo escogí la función seno para definir el movimiento armónico simple, pero realmente pudo haber sido una función coseno o una suma de dos términos en seno o coseno. Realmente el movimiento armónico simple es un movimiento que se repite periódicamente con amplitud constante. Miremos entonces qué es cada uno de los términos. Para ello vamos a recordemos lo siguiente. Si yo pienso en realizar una gráfica en la que en el eje vertical yo quiera graficar a la función seno de algún ángulo respecto al valor de dicho ángulo, evidentemente sabemos que ella tiene unas asíntotas o unas más bien acotaciones que por definición no van a superarse jamás para estas funciones. El valor máximo que puede tomar la función seno es 1 y el valor mínimo que puede tomar la función seno es menos 1. Entonces, si pensamos en la gráfica de esta función, tendríamos la siguiente imagen, en donde podemos ver que existe una periodicidad en la función, pero el valor máximo y el valor mínimo no superan los valores más 1 y menos 1.
tenemos presente este hecho y miramos la forma de esta ecuación, cuando yo multiplico la función seno por un valor a, siendo este valor una constante, entonces el valor máximo que se tendría, siendo para seno más 1 por a va a ser a, y el valor más bajo es menos 1, entonces menos 1 por a es menos a. Eso quiere decir que esta función x va a estar acotada siempre en este rango. Menos a siempre es menor o igual que x y siempre va a ser menor o igual que a. Si pensamos en la gráfica de esta función, obtendríamos la siguiente imagen, en la que miramos que la periodicidad se mantiene, pero ahora los valores máximos y valores mínimos, máximo y mínimo de la imagen son a y menos a. Es por eso que a esta cantidad a nosotros la llamamos la amplitud. Por otro lado, si pensamos en el hecho de que la función seno se hace 0 para un valor de ángulo igual a 0, mire que nuestra expresión en t igual a 0 no necesariamente todo el término es 0. Yo podría tener que en t igual a 0, teniendo este valor alfa que tengo aquí con un valor distinto de 0, no va a estar en 0, sino que la gráfica podría estar corrida una distancia después, como por ejemplo lo siguiente. Observe que en esta gráfica, en t igual a 0, x no es igual a 0 como lo tenemos acá. Eso es porque, dado que existe un alfa distinto de 0, cuando hacemos a seno de alfa para t igual a 0, ese valor no necesariamente, como en este caso, dio un valor de 0. Es por eso que a la cantidad alfa la llamamos el ángulo inicial de fase, o simplemente cualquiera de esos dos nombres es cierto, la fase inicial. Y esta fase inicial, en términos de sus unidades de medida, por definición van a ser radianes. Nos queda por determinar entonces qué viene siendo esta cantidad que tengo aquí que hemos llamado omega. Para ello vamos a considerar la siguiente situación. Voy a volver a escribir aquí la ecuación que define el movimiento armónico simple, x igual a por seno de omega t, y por sencillez simplemente he hecho alfa igual a 0 por cuestión de cálculo, pero lo que voy a decir es totalmente general. Imaginemos entonces que yo tengo la siguiente situación. Yo voy a escoger un cierto valor en x, por ejemplo, escojamos para este punto su x correspondiente, que estaría aquí. Voy a llamar este x un x0. Entonces su imagen, perdón, para un t igual a 0, ¿no? Recuerden que este es el t está en el eje horizontal, entonces para un t inicial, un t igual a 0, t sub 0, su imagen correspondiente será un cierto x, el cual al mismo tiempo miramos que corresponde a la misma imagen de un x posterior, un tiempo, posterior, el cual me está mostrando que el movimiento se vuelve a repetir. Mire que, por ejemplo, yo puedo haber escogido este lado, pero este lado, si miro a la izquierda, viene de abajo y va hacia arriba, entonces no me sirve porque el punto que escogí como punto inicial venía de arriba, llega aquí y va hacia abajo.
Entonces el movimiento se va a repetir cuando haya llegado hasta este otro punto que he escogido, porque viene de aquí, baja, y luego se va a repetir y se va a seguir repitiendo indefinidamente. Entonces, miremos matemáticamente qué tenemos. Por un lado, yo tengo que x es igual a una amplitud por seno de omega por t, pero al mismo tiempo estoy diciendo que es a por seno de omega por t sub 0. Pero por otro lado, si nosotros nos damos cuenta, este intervalo de tiempo que se da desde aquí hasta aquí es un intervalo de tiempo que voy a llamar, voy a utilizar la letra T mayúscula para denotarlo, corresponde al tiempo que demora en repetirse la oscilación. Por ejemplo, en el caso que teníamos del péndulo, el tiempo que demora en ir y volver, el caso que teníamos de la partícula en el campo magnético, el tiempo que demora en dar una vuelta completa. A ese t que tengo aquí lo llamamos el periodo de la oscilación. Entonces yo me doy cuenta que el tiempo t sería igual entonces al tiempo t sub 0 más el periodo correspondiente. Voy a hacer el reemplazo de esta cantidad en la ecuación que tengo para seno de omega t. Yo tendría entonces que a por seno de omega por t viene siendo igual a por seno de omega por t sub 0 más t. Sigo abajo, esto viene siendo igual a por seno de omega por t 0 más omega por t. Y al mismo tiempo, por esta relación que tengo aquí arriba, esto viene siendo igual a por seno de omega por t sub 0. Mire que si yo comparo la expresión que tengo a la izquierda y a la derecha, es decir, si las dos se van a cancelar, y evidentemente lo hacen, me quedaría entonces que seno de omega por t 0 más omega por t viene siendo igual a seno de omega por t 0. Entonces aquí tenemos que hacer uso de lo que sabemos de la trigonometría, pero sabemos que la función seno de cualquier ángulo más o menos realmente, pero pues voy a tomar más 2pi viene siendo igual a seno de teta. Esto lo podemos observar, por ejemplo, si tenemos presente la relación para una suma de ángulos. Miremos. Si yo tengo seno de teta más 2pi, esto es igual a seno de teta por coseno de 2pi más coseno de teta por seno de 2pi. Observe que seno de 2pi esto me da 0 y coseno de 2pi esto me da 1 positivo. Por ende, seno de teta más 2pi es igual a seno de teta, que es la relación que acabamos de obtener arriba. Entonces, si usted compara esta relación que le voy a enmarcar aquí con esta relación que tengo en la parte superior a la que yo he enmarcado, marquémosla de otro color, se compara esa con esta, miremos que
Teta hace las veces de omega por T0. ¿Sí? Tengo omega T0 a la derecha, tengo omega T0 a la izquierda, al igual que abajo tengo teta a la izquierda y teta a la derecha. Eso quiere decir que por esta propiedad, entonces, omega T, esta cantidad, perdón, cambiar la función, esta cantidad omega por T debe ser igual a 2 por pi. O que es lo mismo decir, por lo tanto, entonces, por lo tanto, omega es igual a 2 pi sobre el periodo. Aquí hay que tener presente que en la ecuación, vengan, yo les voy a señalar, aquí cometí un pequeño error, aquí es T mayúscula, cuando pasé de aquí a aquí abajo, tenía que tener presente que aquí era T mayúscula. Hago la corrección de una vez, aquí entonces es T, ¿sí? Lo demás está bien, eso quiere decir que aquí, porque estoy comparando esta con esta, omega por T debe ser igual a 2pi, o sea que aquí también tengo que corregir, aquí es mayúscula, aquí es omega por T, es omega por T igual a 2pi, lo que hace que omega sea 2pi sobre el periodo. Ahora sí ya logramos completar la ecuación, estábamos buscando, podemos decir que tenemos una ecuación que relaciona al periodo con esta cantidad omega. Mire que omega tiene unidades de inverso de periodo, pero también está siendo multiplicado por ese factor 2pi que aparece cuando uno trabaja en unidades angulares. Es por eso que a esta cantidad nosotros la llamamos la frecuencia angular. Y dado el hecho de que los ángulos, por la definición de alfa que teníamos en la parte superior, para la fase inicial habíamos dicho que se definían en radianes, entonces las unidades de omega viene siendo radianes sobre segundo. Otra definición importante que también podemos aprovechar en este momento es el concepto de frecuencia de movimiento. La frecuencia de movimiento se va a definir de la siguiente manera. Utilizamos la letra F y la definimos como el inverso del periodo. Es el número de oscilaciones que se están haciendo por unidad de tiempo. Mire que, por definición, en un periodo se realiza una oscilación. Entonces tiene una oscilación en un tiempo correspondiente a un periodo. Por eso la definición, número de oscilaciones por unidad de tiempo. En ese orden de ideas, observe que la frecuencia entonces viene siendo igual a omega sobre 2pi. Y podemos observar también que las unidades de frecuencia, dada la definición que estamos dando en términos de inverso de tiempo, son segundos a la menos 1, que es 1 sobre segundo, y que reciben el nombre de Hertz. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué tenemos? Escribamos nuevamente la ecuación. X igual a por seno de omega t más alfa. Tenemos entonces
una amplitud máxima que corresponde al valor máximo de X. Tenemos una frecuencia de oscilación, que en este caso por las unidades es una frecuencia angular. Tenemos un ángulo inicial de fase, y a toda esta cantidad que voy a señalarles en rojo, todo el argumento de la función seno, a todo esto lo llamamos la fase de la oscilación, y la voy a denotar con la letra phi, es decir, phi es igual a omega por t más alfa. Vamos ahora a tratar de darle un sentido a la función x igual a seno de omega t, que corresponde a un movimiento armónico simple. Nuevamente voy a escoger alfa igual a 0, la fase inicial la voy a anular por cuestión de sencillez. Considere la siguiente situación. Imaginemos que yo tengo un péndulo simple, inicialmente en situación de equilibrio, tal cual como lo estoy representando en esta figura. Voy a imaginar su proyección en el eje X. Es decir, yo quiero mirar cómo es la sombra de este objeto vista en el eje X. Pensemos entonces, por ejemplo, que en esta situación de reposo escogemos el punto exactamente en la parte inferior de mi esfera, en este caso mi péndulo, como x igual a 0. Vamos a pensar entonces que levantamos esta esfera hasta un valor máximo de la siguiente manera. En esta nueva situación tendríamos que la posición, supongamos que esta es la altura máxima a la cual yo lo elevé, o sea que aquí yo voy a tener un cierto ángulo, llamémoslo ángulo inicial. La posición justo debajo de este ángulo inicial es lo que nosotros llamamos la amplitud, y el movimiento que va a realizar este péndulo es tal que se va a mover desde esta posición hasta una posición al otro lado, realizando entonces una media oscilación. Y para esta nueva posición, entonces su proyección en la parte inferior correspondería a la amplitud hacia el otro lado. Tendríamos menos a. Mire que lo que yo le estoy diciendo a usted entonces es que la sombra del péndulo sobre el piso, que sería el eje X, se encuentra acotada en este movimiento. Se encuentra entre menos a y más a. Lo que quiero decir entonces es que la ecuación del movimiento me está indicando cómo se está proyectando esta sombra sobre el eje X para indicarme que hay una sola oscilación entre estos dos puntos que les estoy señalando. X siempre se encuentra acotado entre estos dos valores. Cuando nosotros hacemos la gráfica de X versus T, y yo le digo que eso es un movimiento oscilatorio de esta forma, bueno, perdónenme que la gráfica me haya quedado así, pero pues no quiero perder mucho tiempo en esto porque ya lo he dibujado allá arriba. Lo que estoy diciendo no es que el objeto se esté moviendo de esa manera sinusoidal. Mire que el objeto se mueve de un lado a otro, pero X está en este eje, es decir, bueno, seamos un poco más precisos y voy a mejorar este dibujo. Ahora sí, cuando graficamos X versus T, no quiere decir
que el objeto esté oscilando como si se tratase de lo que llamamos normalmente una onda. Nuestro objeto se encuentra oscilando es entre menos A y A, es decir, se encuentra oscilando solamente en esta región, ¿sí? Mire que la oscilación se encuentra solo en este eje X, en este eje vertical. Va y viene, va y viene, va y viene aquí. La cuestión es que como el tiempo transcurre en el tiempo, en dirección positiva, entonces el resultante movimiento que estamos observando pues pareciera el de una onda, pero tenga presente que este es el movimiento, estamos en una sola dimensión, solo en el eje X como lo tenemos aquí, y el objeto en ese eje está oscilando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y así sucesivamente, teniéndose que la oscilación es unidimensional para esta situación que estamos trabajando. Por otro lado, tengamos presente que cuando definimos una ecuación de movimiento para una posición de un objeto físico en términos del tiempo, él entonces está cambiando su posición con respecto al tiempo. Eso quiere decir que es factible y lógico poder pensar en cuál es la velocidad de ese objeto, cómo está cambiando la posición respecto al tiempo, y al mismo tiempo cómo sería el cambio de esa velocidad respecto al tiempo. Porque evidentemente, si hay una variación de posición temporal, quiere decir que hay una velocidad, pero al mismo tiempo mire que el sistema se encuentra acotado entre estas dos regiones, lo que quiere decir que en este momento se tiene que detener para coger a la izquierda y llegar hasta el otro extremo, y detenerse aquí para coger a la derecha y volver a repetir el movimiento. Eso quiere decir que la ecuación de posición debe verse acompañada de una ecuación de velocidad y de una ecuación de aceleración. O sea que si tenemos nuevamente escribiendo las ecuaciones fundamentales como x igual a la amplitud por seno de omega t más alfa, tendríamos que hallar primero la velocidad, que por definición es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y segundo, la aceleración, que por definición es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces hallemos la primera. Si yo quiero la velocidad, evidentemente solo es la derivada de esta ecuación primera que tenemos aquí con respecto al tiempo. Si yo derivo la función seno, sabemos que nos va a dar coseno del mismo argumento, pero tenemos una derivada interna que corresponde a omega, que es el factor que multiplica t. Tenemos a, que es un factor constante, y la derivada interna nos da omega, o sea que la velocidad es omega por a por coseno de omega t más alfa, y la aceleración, en ese mismo orden de ideas, habría que derivar la velocidad, la derivada de la función coseno, sabemos que nos da menos seno, o sea que va a salir un signo menos, y va a volver a salir una derivada interna que multiplicado con este omega nos va a dar omega al cuadrado por a por seno del mismo argumento. O sea que aquí tendríamos las tres ecuaciones de movimiento que requerimos para describir la situación del sistema: posición, velocidad y aceleración. Vamos a marcarlas. Y vamos a realizar el análisis. Para ello considere las gráficas de cada una de esas ecuaciones y que voy a pintar a continuación. Observen que tenemos las gráficas de posición, velocidad y aceleración, en la que en la posición el valor máximo que tenemos para la amplitud es a, para la velocidad es omega por a, por el producto que tenemos aquí, y para la aceleración es omega cuadrado por a. La gráfica de x versus t pues es la más evidente para la posición, ya la habíamos hecho. La gráfica de b versus t, observe que ahora es coseno. Coseno en 0 da 1, el valor máximo empieza a caer en 1, o sea en omega por a, que es que multiplica al 1, mientras que acá empezaba en 0, o
O sea, hay un desfase de pi medios entre estas dos. Y asimismo, la gráfica de la aceleración vuelve a haber un desfase con respecto a la velocidad de pi medios, pero mire que esta comienza hacia abajo. Y eso es por el hecho de que aquí hay un signo menos que se antepone al signo que inicialmente se tenía para x. Por eso es que si usted observa la gráfica de la posición con respecto a la gráfica de la aceleración, esta comienza hacia arriba, la otra comienza hacia abajo, se ve que son contrarias. Ahora bien, yo voy a pintar unas líneas verticales que unan los puntos máximos y los puntos mínimos. Por ejemplo, partamos de esta. Observe que esta línea vertical, bueno, voy a trazarla más bien de otro color. Que une este punto, vamos a hacer un análisis sobre este punto. Observe que inicialmente este punto que tengo aquí vendría siendo una posición máxima en x, ¿no? O sea, tendría aquí un x máximo. Y x máximo se da, pues evidentemente cuando c no se hace igual a 1, que va a equivaler a su valor en la amplitud. Mire que en esa situación del x máximo, yo tengo que la velocidad alcanza un valor mínimo, porque 0 es lo más pequeño que puede tomar de valor la velocidad. Tengo v mínimo, pero al mismo tiempo tengo una máxima aceleración, que es con signo menos, pero sigue siendo máximo. Si yo analizo ese movimiento respecto a la proyección en X que hablé hace un momento, tenemos entonces que cuando la posición es máxima, aquí, la velocidad se hace mínima. Miremos, yo comienzo mi movimiento en 0. Cuando llego a la posición máxima, evidentemente la velocidad tiene que hacerse 0, porque él debe frenar en A para devolverse en su movimiento. Recuerde que el movimiento está acotado o está limitado a esta región que voy a tachar aquí. Esta región es mi región de movimiento. Fuera de esto no tiene sentido. Entonces, cuando yo me muevo en el eje X de 0 hasta el máximo, en el máximo la posición pues es máxima, valga la redundancia, pero la velocidad es mínima. Aquí tengo el X máximo, pero tengo la velocidad mínima, porque ahí vale 0. Y si seguimos hacia abajo, mire que la aceleración se hace máxima, pero en dirección contraria. O sea que tenemos aquí una máxima, pero es contraria, ¿por qué? Mirémoslo aquí. Porque si yo llego a este punto, para que él se devuelva, la aceleración debe apuntar en dirección contraria al X. Sigamos el movimiento. A ver, vamos a trazar entonces una nueva línea, pero ahora para este punto. Tracémosla aquí. O hagámosla con otro color para diferenciarla un poquito de la primera. Hagámosla en verde. Bien, ahí más o menos está ubicado. Podemos apreciar para esta nueva situación el hecho de que ahora aquí tenemos un X que es mínimo, porque es el X que corresponde a 0. Pero en este punto, si nos vamos, aquí, si nos vamos hacia abajo, vemos que la velocidad se hace, en X igual a 0, la velocidad se hace máxima. Es decir, en este punto es donde alcanza el valor más grande que puede tomar la velocidad. O sea que aquí tenemos, vamos a mirar, V máximo. Y si seguimos hacia abajo, pues vamos a mirar que la aceleración
se hace mínima. Es decir, aquí abajo la aceleración se ha hecho cero. Y análogamente, si trazamos ahora una nueva línea, que vaya por ejemplo de aquí, hacia abajo, entonces en este punto nuevamente tengo un x máximo, es negativo pero es máximo, que aquí tenemos un x máximo, tenemos también, bajemos, la velocidad se hace cero, o sea que tendríamos una velocidad mínima, pero nuevamente tenemos una aceleración máxima, o sea que tendríamos v mínima y a máxima. Entonces, en resumen, miremos. Cuando estoy en las posiciones máximas, en las posiciones mínimas, x mínimo, la velocidad siempre se hace máxima y la aceleración se hace mínima, se hace nula cuando estoy en las posiciones mínimas, ¿no? En x igual a 0, como tenemos aquí, la velocidad se hace máxima, la aceleración se hace mínima, la posición siempre es mínima. Eso ocurriría aquí y aquí, por ejemplo, y aquí. Mientras que cuando estoy en la posición de x máximo, la velocidad se hace mínima y la aceleración se hace máxima. La cuestión de los signos es importante porque cuando yo me encuentro en la posición 0 y llego a este máximo de posición, la velocidad se hace mínima porque él aquí tiene que detenerse, en este punto que estoy borrando aquí. Se tiene que detener para devolverse. Y como se devuelve, la fuerza que lo está empujando es contraria a la dirección de movimiento. Por eso la aceleración es mínima y está en sentido contrario. Bueno, ahí se termina el análisis de esta parte de movimiento armónico simple con el sentido que se tiene entre posiciones máximas, velocidades máximas, aceleraciones máximas respecto a sus mínimos, y habiendo encontrado la posición, velocidad y aceleración de ese movimiento particular que es el movimiento uniformemente acelerado. En la próxima clase, es decir, el próximo video, miraremos lo que tiene que ver con los vectores rotantes.